Buenas, en este caso tenemos un problema de teoría del consumidor, donde te dicen que el consumidor tiene lo siguiente. El consumidor hace frente a un problema de optimización que consiste en elegir una combinación de bienes que le genere mayor utilidad, de entre todas las que puede comprar, dada su renta y los precios de los bienes que desea adquirir, generando comprar el bien 1 y el bien 2, cuyos precios unitarios en soles son P1 y P2. O sea, el bien 1 su precio vale P1 y el bien 2 su precio vale P2, respectivamente. Además, gastará a lo más R. R es la renta. R en soles en su compra, y la función de utilidad en términos de X y Y está dada por utilidad de X, Y es X más raíz cuadrada de Y, donde X es la cantidad del bien 1 y Y es la cantidad del bien 2. Gerardo desea saber qué sucede con la utilidad máxima cuando su renta varía. Además, él ha decidido que conseguirá consumiendo estos dos bienes si al aumentar la renta en 0.4 se estima que la utilidad máxima es mayor a R entre P1 más P2 entre 4P2 menos 0.2 entre P1. En caso contrario, optará por consumir otros bienes. Veamos. Tenemos un problema de optimización, ¿sí? Entonces, tenemos una utilidad que depende de X y Y, que es igual a X más raíz cuadrada de Y. ¿Correcto? Y tengo una restricción presupuestaria sujeto a una restricción presupuestaria que es R es igual a P1 por X más P2 por Y. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Hagamos el lagrangiano, chicos. Lagrange es el siguiente. La utilidad, que en este caso es X más raíz cuadrada de Y, más el lambda, ¿no? El multiplicador lagrangiano, por todo lo que es esto de acá, lo vamos a pasar al otro lado. Entonces sería R, que la renta, menos P1 por X, menos P2 por Y. ¿Sí? Y esta es la Lagrange. Ahora, derivemos ese lagrangiano con respecto a cada uno de las variables, o sea, X y Y. Con respecto a X, es igual a 1 más lambda, y acá tengo el P1X, ¿no? Sería menos P1, menos P1. Todo esto es igual a 0. Por lo tanto, lambda por P1 es igual a 1. Del otro, derivemos el lagrangiano con respecto a Y. Y esto sería lo siguiente. Este es Y elevado a la 1 medio. Entonces el 1 medio baja y te queda Y elevado a la 1 medio menos 1 medio. Menos 1 es menos 1 medio. ¿Sí? 1 medio elevado a menos 1 es menos 1 medio. ¿Correcto? Menos 1 medio. Luego tengo más lambda de nuevo. Ahora estamos con respecto a Y. Menos P2. Menos P2. Y esto es igual a 0. Muy bien. Y acá tenemos lo siguiente, ¿no? Que lambda por P2 es igual a 1 medio raíz cuadrada de Y. Muy bien. Lo que voy a hacer es coger esto y dividirlo entre esto. Entonces sería lo siguiente. Lambda P1, ¿correcto? Lambda por P1 entre lambda por P2. Ahí se elimina el lambda. Justamente la intención de esta división es igual a 1 entre esto, no 1 entre 2 raíz de Y. Por lo tanto, tendríamos P1 entre P2 es igual a 2 raíz cuadrada de Y, ¿no? Extremos por medios, 1 sobre 1, 2 raíz cuadrada de Y. 2 raíz cuadrada de Y. ¿Y cuánto sería Y? Bueno, vamos a ir por partes. Raíz cuadrada de Y es igual a 1 medio
de P1 entre P2. P1 entre P2, ¿no? Por lo tanto, y es igual a elevado al cuadrado, sería un cuarto. P1 al cuadrado, P2 al cuadrado. P1 al cuadrado, P2 al cuadrado también. Y esto, recuerda, hemos derivado con respecto a y con respecto a x. Ahora nos falta derivar con respecto a lambda. El lagrangiano, ¿sí? Derivar el lagrangiano con respecto ahora al lambda. Obviamente me va a dar la restricción presupuestaria R menos P1 por X menos P2 por Y. Igual a 0, ¿no? Y por lo tanto, R es igual a P1 por X más P2 por Y. Pero como ya sabemos cuánto vale Y, reemplazamos, ¿sí? R es igual a P1 por X más, perdón, P1 por X, ay, ¿por qué está como eso? P1 por X más P2 por Y. ¿Pero cuánto vale Y? Bueno, pues no sabemos que Y vale un cuarto P1 al cuadrado entre P2 al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? R es igual a P1 por X más P2 se va, con un P12 acá, ya no sea al cuadrado, sería un cuarto ¿de qué? De P1 al cuadrado, P1 al cuadrado sobre P2, ¿correcto? Sobre P2. Por lo tanto, despejamos X, vamos a hacerlo, ¿no? P1 por X es igual a R menos un cuarto de P1 al cuadrado entre P2. Ahora dividimos entre P1 y ¿qué te queda? R, que es el ingreso entre P1 menos esto, ¿no? Pero como estamos entre P1 ya no sería P1 al cuadrado, sino simplemente P1. Listo, ya tenemos la demanda de X, ¿sí? ¿Cuánto demando de X? R entre P1 menos un cuarto de P1 entre P2. ¿Cómo encuentro Y? Simplemente cojo mi restricción y lo reemplazo, ¿sí? Voy a coger mi restricción y vamos a reemplazar. R es igual a P1, pero ¿qué es P1 por X? Es todo esto, ¿no? P1 por X es todo esto. Más P2 por Y. De acá podemos simplemente simplificar R, ¿sí? Simplificamos R con R se va. ¿Y qué te queda? Te queda un cuarto de P1 al cuadrado entre P2 es igual a P2 entre sobre Y, ¿no? Ah, perdón. Ya tenemos acá Y. Ya no es necesario. Igualito no debería salir P2 entre P2 es P2 al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos X y ya tenemos Y, ¿sí? X es esto y Y es esto. Muy bien. ¿Qué nos piden? No nos piden X y Y, nos piden lo siguiente. Él ha decidido que seguirá consumiendo. Ya. Vamos a ver. Dice, así afirma que si la renta R aumenta en un sol, entonces la utilidad marginal también aumentará y este aumento dependerá del precio del bien 1. A ver, necesitamos saber la utilidad en función de los precios, ¿sí? Eso le dicen utilidad indirecta. Sabemos que la utilidad es X más raíz cuadrada de Y, ¿correcto? Muy bien. Por lo tanto, hay que reemplazar la utilidad a que es igual, o la utilidad indirecta es igual a X. ¿Cuánto vale X? Todo esto de acá. R entre P1 menos un cuarto de P1 entre P2. Más raíz cuadrada de Y, que lo tengo acá. ¿Qué es esto? Un medio entre P1 por P2. Recuerda, este 1 medio lo voy a multiplicar por 2 y abajo también dividir por 2 para tener 4 acá abajo y poder restar con este. Entonces tenemos que la utilidad es igual a R sobre P1. Acá tengo más un cuarto de P1 sobre P2.
P1 sobre P2. Muy bien, quiero la utilidad. ¿Cómo cambia la utilidad? Cuando cambia la renta o R. Derivamos de utilidad con respecto a R. ¿A qué es igual? A 1 sobre P1. Entonces la primera frase es correcta, ¿no? Es positivo y va a depender de P1, ¿no? A medida que P1 aumente, en este caso, la utilidad adicional por cada incremento de la renta va a ir disminuyendo. Muy bien. La otra pregunta es, ¿qué pasaría, ¿no? Si R aumenta en 0.4. Ok. Entonces, vamos, en vez de poner derivada, vamos a poner variación, obvio, ¿sí? Variación de la utilidad. ¿Cuánto varía la utilidad? Con respecto a una variación de R, ¿no? Obviamente, es igual a 1 entre P1. Chicos, pero me están diciendo que la variación de R se incrementa en 0.4, entonces simplemente reemplazo, ¿sí? Me dan variación de R igual a 0.4. Variación de R igual a 0.4. Aumenta en 0.4. Entonces acá sería variación de U de la utilidad entre 0.4 es igual a 1 sobre P1. Entonces, ¿cuánto varía mi utilidad? Variación de mi utilidad es igual a 0.4 entre P1. Y mi utilidad nueva sería igual a mi utilidad anterior o inicial más esa variación. Entonces, mi utilidad nueva es igual a utilidad inicial, que era esto, más la variación, que es 0.4 entre P1. Y te dice que se tendrá una utilidad máxima menor a este valor, menor. Obviamente que no, ¿no? Obviamente no. ¿Por qué no? Porque acá tienes menos 0. Hasta acá es lo mismo que esto. R entre P1, un cuarto de P1 entre P2. Pero acá tienes menos 0.2 entre P1, mientras que acá tienes más 0.4 entre P1. Por lo tanto, esto es mayor a esto. Y te dice que tendrá una utilidad máxima menor a esto, no. Por lo tanto, la segunda alternativa es falso, ¿no? Y ahí queda, chicos. Un gusto, cualquier consulta, pueden tratar de darle me gusta al canal y se le agradece. Muchas gracias.